que nos quedan media hora. Ya nos queda sino media horita, porque recuerden que esta clase va hasta las 10:30. Entonces, para los chicos de grado octavo, voy a compartirles entonces. Vamos para la guía. Vamos a cerrar aquí esta guía de segundo periodo de noveno. Y voy a abrir la guía de segundo periodo, pero de grado octavo de ciencias naturales. Entonces dice... segundo periodo, vamos para noveno, octavo. Octavo, ¿dónde está? Octavo, acá. Octavo y ciencias naturales, pero de segundo periodo. Segundo periodo. Segundo periodo, guía. Creo que es esta, segundo periodo, listo, es esta. Listo, les voy a compartir también la pantalla para que ustedes vean entonces la guía y empecemos a revisarla. Listo, entonces aquí tenemos, vamos a ajustar la ventana. Me confirman los chicos de grado octavo si pueden ver la pantalla ya compartida, por favor. Profe, no se puede ver nada. ¿No la pueden ver? Sí, ya, Sí, señor. Yo también, señor. Muchachos, para los de grado noveno también, no se les olvide que tenemos, cuando vayan a hacer, y también los de octavo, que aquí en los momentos de recuperación de conocimientos previos se encuentran unas preguntas, y esas preguntas hacen parte de la actividad número 1 para que por favor me las respondan, ¿listo? Recuerden que esas preguntas hacen parte de la actividad número 1, ¿listo? Para que no se les olvide. Bueno, entonces, pues con ustedes, muchachos, vamos a ver lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Vamos a ver en este momento lo que es el sistema nervioso y vamos a ver, digamos que el tipo de células y cómo funciona nuestro sistema nervioso. Bueno, y vamos a ver acá una cosita, listo, listo. Bueno, para tener en cuenta, listo. Ok, bueno. Entonces, muchachos, bueno, comenzamos entonces. El sistema nervioso hace parte de todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, pero digamos que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Todos son importantes, porque si nos empieza a fallar un sistema, tenemos un problema dentro de nuestro organismo y nos enfermamos, ¿cierto? Una insuficiencia de un sistema puede ser letal para nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir letal? Que nos causa la muerte. Pero digamos que en el sistema nervioso es el que controla y dirige todo nuestro cuerpo, ¿sí? Tengo una pregunta para los muchachos. Ahorita yo la dije, ahorita la dije yo, quisiera que vuelvan a responderla, a ver si estuvieron como escuchando la clase de ahorita. Los chicos de grado octavo, Karen Silva, Karen Xiomara, que está por acá, Wilder, ¿sí? Muchachos, ¿cómo se les llaman a las células del sistema nervioso? Karen, si estás ahí, Karen Xiomara y Wilder. Sí. Wilder. No, yo me acabo de conectar, así que no alcancé a escuchar bien esa parte. Ah, bueno, no, pero igual te la estoy preguntando porque pues eso es una pregunta de que de pronto ya la puedes saber, ¿sí? Lo mismo para Karen. Vuelvo y les pregunto, ¿cómo se llaman las células del sistema nervioso? Y son las que necesitamos para pensar que por ahí dicen, uy, ¿está quemando qué? Se le están quemando las... Neuronas. Exacto, muy bien. Así se le denominan a las células de nuestro sistema nervioso, las neuronas. ¿Listo? Pues aquí se las voy a mostrar a ustedes, muchachos. Acá las tenemos. Pues,
como ya les dije, entonces es la que nos ayuda a comunicarnos con todo nuestro cuerpo, dirige funciones vitales, controla cada órgano. Por ejemplo, el hemisferio de nuestro cerebro, uno controla el hemisferio izquierdo, controla el lado derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho controla toda la parte de nuestro lado izquierdo. Entonces, si nosotros tenemos una afectación dentro de nuestro cerebro en alguna de esas partes, entonces muy probablemente entonces deja de cumplir cierta función en un lado y en el otro, muchachos. Entonces aquí vamos a ver cómo es la célula, mire acá como tal, la neurona, y la neurona, como todas las células, excepto, como decía yo ahorita, excepto las células sanguíneas, los eritrocitos no tienen núcleo. Todas las demás sí tienen núcleo. Miren, acá se encuentra, por ejemplo, el material genético, como les hablaba ahorita a los otros muchachos. Acá es donde se encuentra todo el material genético de ese tipo de células. ¿Y para qué? Pues para poder reproducirse. Sabemos también que las células, las neuronas, son las células que no tienen esa facultad de hacer mitosis. Cuando hablamos de mitosis es de la división celular, que a partir de una célula se forman dos células idénticas. Las células neuronales, las neuronas, no tienen ese tipo de capacidad. Por eso es tan importante que las cuidemos, muchachos. Por eso también se dice que los que consumen sustancias psicoactivas como la marihuana, como la cocaína y otro tipo de alucinógenos nos van desgastando las células neuronales, las neuronas. Muy importante. Entonces, al momento de usted consumir una sustancia psicoactiva, piense muy bien que le está desgastando sus neuronas y después, oh, ¿qué pasó? Ay, uy, sí, parce, estoy viendo lucecitas. Y todas esas alucinaciones son debido a eso, ¿sí ven? Entonces, por eso es que ese tipo de personas, cuando están en esos, digámoslo así, coloquialmente, vulgarmente, en esos estados de trabas y ese tipo de cosas, eh, hablan de esa manera. ¿Por qué? Porque se están desgastando las células neuronales. Ahora bien, estas células neuronales están conectadas a través de impulsos nerviosos y miren, por ejemplo, aquí en esta parte que es como, digamos, la cola de la neurona, ¿sí? Son, digamos que las que envían impulsos nerviosos a otros sistemas. Entonces, lo que son las dendritas y los axones terminales son los que ayudan a adherirse a otras neuronas para hacer toda esa ramificación que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro. Y cuando hay esa conexión, ese impulso nervioso, una conexión de una neurona a la otra, se dice que hay sinapsis. Ay, sí, dice sinapsis. O sea, sinapsis es recordar, tener un recuerdo. Todos los recuerdos que nosotros tenemos, todas nuestras experiencias vividas, las almacenamos dentro de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y por allá, ay, ¿dónde es que, cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que se dice? Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Y cómo es? Es que en ese momento su cerebro está tratando de hacer sinapsis, está tratando de hacer esa conexión, ¿sí? Esa conexión a través de los impulsos nerviosos para poder traer a flote todos los recuerdos. Tenemos nosotros una parte de nuestro cerebro que se llama el inconsciente, el subconsciente, que es por allá donde se guardan todos los recuerdos, y por allá al fondo, hay recuerdos que nosotros, como no podemos utilizar toda nuestra capacidad cerebral, porque se dice que el ser humano solamente puede utilizar el 10% de la capacidad del cerebro, solamente podemos utilizar el 10%. ¿Qué tal que nosotros pudiéramos utilizar toda nuestra capacidad cerebral? Seríamos unos genios, ¿sí? Las personas que son, digamos, entre comillas, más inteligentes que otras, porque pues todos somos inteligentes, ¿cierto? Lo que pasa es que hay unos que son más disciplinados que otros y pueden tener, digamos que, mayores capacidades, pero también eso depende
de la capacidad que tiene cada persona en poder explotar ese 10%, ¿sí? Solamente los delfines se dice que son más inteligentes que nosotros porque pueden utilizar el 20% de su capacidad cerebral y por eso ellos digamos que tienen una forma de llamarse y se llaman como por señales de eco, ¿cómo se llama eso? Ecolocalización, algo así. Y eso lo utilizan ellos porque tienen una capacidad cerebral más grande que la de nosotros, ¿sí? Un delfín. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ver una película que se llama Lucy, que sería muy interesante que se la vieran, Lucy, así se llama, esa película trata de eso, y una chica que a partir de una droga que se le implantó dentro de su cuerpo, esa droga hace que le llegue hasta el cerebro y explote toda la capacidad cerebral y teóricamente muestran qué le pasa a una persona si puede utilizar más de su capacidad cerebral normal, que estamos hablando del 10%. Entonces, bueno, aparte de eso, entonces tenemos que las neuronas están formadas por un cuerpo o soma, ¿sí? Así se le llama, cuerpo o soma, ¿sí? Aparte de eso están formadas por dendritas, ¿sí? Y por un axón. Y todo esto es lo que hace parte eh, a través de un impulso electroquímico, porque dentro de nuestro cerebro, se me olvida contarles que hay un poco de rayos. Les voy a mostrar acá, les voy a compartir rápidamente un video, de cómo es que se muestran los impulsos dentro de nuestro cerebro. Para que ustedes mismos vean y rápidamente me confirman si lo pueden ver, por favor. Listo. Ya les voy a compartir acá. Sí lo pueden ver, muchachos. Sí, señor. Sí, sí, profe. Miren cómo por dentro de lo que es la neurona como tal, muestran como esos rayos que pasan, todo eso son los impulsos nerviosos y eso es corriente, electricidad que se encuentra dentro de nuestro cerebro. Increíble, pero así es, muchachos. Todo eso es lo que tenemos dentro de nuestra cabeza. Mire, por ejemplo, ahí están mostrando la capacidad en voltios que tiene nuestro cerebro, ¿ven? Y usted para poder medir la electricidad, usted necesita un aparato que se llama voltímetro y por ejemplo, si usted quiere medir en su casa cuántos voltios tiene su tomacorriente, usted pone el multímetro, ¿sí? Con el polo positivo y negativo y ahí le dice, por ejemplo, cuántos voltios. Cuando hablamos de voltios, hablamos de la capacidad eléctrica que tiene un aparato, ¿sí? En este caso estamos hablando de nuestro cerebro y, por ejemplo, los aparatos electrónicos vienen con una capacidad entre 6 y 12 voltios, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, para que ustedes se vayan imaginando la magnitud.
Profe, ¿qué es eso lo que flota? Dime. ¿Qué es lo que flota o lo que... No te escucho. ¿Me repites, por favor? ¿Qué es lo que flota? O lo que sale de los cubitos de... Esos son cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Estaban explicando en el video que como eso es una célula, ¿sí? Como la neurona es una célula, ¿sí? Todas las células tienen una capa membranal, ¿sí? Esto que estoy señalándole a ustedes, ¿sí lo alcanzan a ver? Lo que les estoy mostrando acá con el puntero. Sí, Esto es la señor. capa de la membrana plasmática, ¿sí? Lo que recubre el interior de la célula, ¿sí? Y estos se llaman canales proteicos, ¿sí? A través de esos canales proteicos pasan iones de elementos que nosotros tenemos normalmente en nuestro cuerpo, como el sodio y el potasio, ¿sí? El sodio estaban explicando que son los iones positivos y el potasio iones negativos, que cuando estos ingresan, por ejemplo, el sodio que se encuentra dentro ingresa a través de la membrana, ¿sí? Y salen los otros que tienen diferente carga, se llama despolarización y ahí es donde se llama ese potencial que es el que activa el cerebro. Eso es lo que está mostrando, esos positivos y esos negativos es gracias a esos elementos químicos que nosotros tenemos y que los adquirimos en la alimentación. Cuando nosotros comemos alguna fruta, alguna verdura, la comida, todo tiene iones, ¿sí? Tiene elementos químicos que todo eso llega a las células. Miren, por eso es tan importante la alimentación. Por eso cuando tú estás con hambre y dices, uy, no, ya no soy capaz ni de pensar, claro, como ya toda la cantidad por ejemplo, de iones sodio, potasio, que son muy importantes dentro de nuestra célula, se van desgastando, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para poder volvernos a recargar? El alimento que es rico en todos esos iones, aparte de iones de vitaminas y proteínas y minerales esenciales que hacen parte de lo que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Y en este caso puntual están mostrando cómo el sodio y el potasio hacen que cargue positiva o negativamente la célula para que se dé ese potencial neurológico y ahí se da el impulso nervioso. Eso es lo que está mostrando en este momento. Mira, entonces ese impulso nervioso al final, ¿qué es lo que hace? Que llegue a la otra neurona. Y cuando se conecta ese impulso nervioso entre una neurona y la otra, es lo que se denomina como sinapsis. Eso es lo que me permite a mí recordar, ¿sí? Gracias a eso, todos podemos tener recordación. ¿Cómo es que se llama este sitio al que fuimos la vez pasada? ¿Se acuerda cuando estábamos en la Betulia y yo, por ejemplo, vivo en la Colorada? ¿Se acuerda cuando fuimos a la Betulia y allá había una tiendita de doña Teresa, de la señora Teresa? ¿Cómo es que se llamaba la tienda de la señora Teresa? Ay, casi lo recuerdo. Entonces, en ese momento, gracias a los impulsos nerviosos, cuando ya por todo este cambio químico entre sodio y potasio que acabamos de observar, cuando llega todo ese impulso nervioso de una célula a la otra, entonces hay sinapsis y ahí es donde, la tienda de doña Teresa, pues se llama tienda La Betulia, verdad que es, claro, pues es que tiene el mismo nombre de la vereda, yo no me acordaba. Entonces ahí es donde nosotros recordamos y hacemos lo que llamamos sinapsis cerebral.
Miren miren, por ejemplo, acá, muy interesante, mire, estos son los nervios que nosotros tenemos. Mire, dentro de nuestro cuerpo, mire todo esto y sale del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, si uno llega a ponerla, el típico experimento que tenemos la velita encendida, ¿sí? Tenemos la vela y nosotros le vamos acercando el dedito y vamos jugando con eso. Ustedes notan que sin tocar el fuego, nuestro cuerpo ahí mismo detecta que nos estamos quemando. ¿Sí lo han hecho? ¿Sí lo han experimentado? Sí, señor. Que uno va como jugando con la velita, bueno, me voy a tratar de quemar, pero no llegas a cierto punto. ¡Uy, me quemé! ¿Por qué? Precisamente por todos estos nervios que nosotros tenemos en toda la piel y eso es lo que nos ayuda a sentir. Gracias a esto, nosotros sentimos, tenemos lo que se llama el tacto, ¿sí? Es gracias a estos, mire, a todas estas fibras cerebrales, ¿sí? A todos los nervios que llaman, ¿sí? Todas nuestras terminaciones nerviosas, que es lo que nos da, por ejemplo, la sensación de calor, de frío, ¿sí? Y de todo lo que nosotros sentimos dentro de nuestro cuerpo, gracias a esto. Miren que sale hacia la superficie y toca nuestra piel, todo el epitelio. Miren cómo toca el epitelio y ya podemos, gracias a eso, sentir. Y todo ese impulso nervioso llega hasta rápidamente, eso es en cuestión de microsegundos, es súper rápido. Se dice que es casi a la velocidad de la luz, es rapidísimo que se siente, y ahí mismo llega a nuestro cerebro y el cerebro detecta y siente. Por ejemplo, que nos cortamos, que vamos a con una agujita y nos vamos tocando, hasta que nos pinchamos con la aguja y sentimos el dolor. Claro, como tenemos todos estos nervios que nos dan ese impulso nervioso en cuestión de milisegundos y llegan rápidamente a nuestro cerebro y dicen, uy, sí, ojo que usted tiene una aguja y en este momento se está pinchando el dedo y si se sigue haciendo duro, pues hombre, se va a cortar, ¿cierto? Y obviamente va a doler, ¿cierto? Miren cómo va viajando de rápido hasta el cerebro. Y mire lo que están diciendo ahí, que eso puede recibir miles de sinapsis. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en este momento puedo con una manito coger la vela, ¿sí? Y en esta mano derecha poner la vela y, ay, sí, me estoy quemando, pero con la mano izquierda puedo poner la agujita y siento que me estoy chuzando con la aguja y mire que son dos tipos de sensaciones y todo eso es capaz del cerebro de poderlo decodificar y decir, sí, efectivamente usted en la mano derecha se está quemando con la vela y con la mano izquierda usted se está pinchando con la aguja. Entonces, y no solamente eso, miles de cosas que en este momento sentimos en nuestro cuerpo, todo eso lo está haciendo los impulsos nerviosos. Listo, muchachos. Entonces, vamos a seguir aquí viendo esta parte de la guía para ir terminando, porque mira que ya
Estaba viendo la hora, ya son las 10:30 justo en este momento, pero vamos a terminar para que quede todo claro. Hasta ahí, muchachos, quiero preguntarles, ¿qué preguntas tienen hasta ahí, por favor? ¿Qué preguntas tienen? Wilder, Karen, Karen Xiomara, Karen Eliana. No, profe, ninguna. Hasta ahí muy claro. Bueno, listo. Entonces voy a mostrarles acá. Vamos a volvernos para la guía. Vámonos otra vez para la guía acá. ¿Sí se está viendo la guía? Sí, profe. Bueno, entonces aquí ya vimos entonces de qué está conformado entonces la neurona de cuerpo, dendritas, axón, listo. ¿Qué es la sinapsis? ¿Sí? La sinapsis presináptica cuando apenas va a salir el impulso nervioso de una célula a la otra, listo. Y postsináptica es cuando ya recibe ese impulso nervioso la siguiente neurona, listo. Entonces, presináptica es cuando el impulso está saliendo de una célula, de una neurona, perdón, hacia la otra, ¿sí? Entonces, cuando ya la otra ya tiene ese impulso nervioso que hizo sinapsis, se llama postsinapsis, ¿listo? Bueno, entonces ya sabemos los impulsos nerviosos que tenemos, ya los vimos en el video, ya sabemos que están formados, se forman gracias a iones, gracias a iones de sodio y de iones de potasio, que los iones de sodio se encuentran afuera de las neuronas y el potasio está dentro y que cuando hay ese intercambio, ¿sí? Entonces es donde se da ese impulso eléctrico, ¿listo? Bueno, ya hablamos del impulso eléctrico. Bueno, funciones del sistema nervioso tenemos que gracias a ello nos ayuda a la conservación del equilibrio interno del organismo. Nosotros siempre dentro de nuestro organismo tenemos que estar en un organismo, en un equilibrio, en un equilibrio. El equilibrio, cuando se habla biológicamente, se llama homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos estar en la balanza, no puede haber algo que me falte o algo que haya en exceso. ¿Por qué? Porque si falta, se produce, digamos que, una función indebida del sistema y en el caso contrario de que tenga más, también me genera una molestia dentro del sistema y eso hace que se produzca algún tipo de enfermedad. Listo. Dentro de los movimientos musculares se forman movimientos voluntarios e involuntarios, ¿sí? Esto lo hace el sistema nervioso. Movimientos voluntarios como cuáles, los que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, si yo quiero en este momento mover mi mano, pues yo la muevo, ¿cierto? Por eso lo hago a mi voluntad. Se llama voluntario, porque si yo quiero, quiero subir las manos hacia arriba, subamos las manos hacia arriba, manos hacia abajo, ¿cierto? Eso se llama movimientos voluntarios. Pero hay un tipo de movimientos que nosotros no somos capaces de controlar. A eso se les denomina como movimientos involuntarios, ¿sí? ¿Quién me da 2 ejemplos de movimiento involuntario, muchachos? Karen, las Karen y Wilder, que están conectados. Movimientos involuntarios, 2, los más básicos. Que con ellos convivimos todos los días a todas horas. Es más, en este momento me están viendo un movimiento involuntario en este momento. ¿Cuál será? Cuando hablamos, ¿Cuándo qué? nosotros pensamos para hablar. Cuando hablamos. Sí. Cuando hablamos, nosotros podemos controlar cuando hablamos, lo podemos controlar, porque yo en este momento digo, me quiero quedar en silencio. Entonces lo controlo, ¿cierto? Voy a hablar, voy hablando, ¿cierto? Ese se puede controlar. Cuando es controlado se llama voluntario,
pero cuando nosotros mismos no lo podemos controlar se llama involuntarios. Dos ejemplitos de involuntarios, ¿cuál sería? Vean bien, acá uno. ¿Cuál será? Parpadear. Cuando dormimos, Eso, muy bien, Karen Tomara. Parpadear. Ese es un movimiento involuntario. ¿Quién me da otro? Claro que digamos que voluntario e involuntario, ¿cierto? Es involuntario porque nosotros en algún momento no podemos controlar de dejar de parpadear porque ya entonces se nos irritan los ojos y empezamos a lagrimear, ¿cierto? Cuando nosotros quedamos sin parpadear y ya eso solito empieza. ¿Y por qué parpadeamos? Porque debemos de lubricar nuestros ojos, ¿sí? Con lágrimas para que nuestro ojo no quede seco. Si el ojo está seco, entonces nos tenemos que echar goticas artificiales y miren que ahí hace parte de la homeostasis. La falta de lágrimas, ¿sí? Entonces nos está creando una enfermedad. Listo. Entonces, listo, ya tenemos un movimiento involuntario. ¿Cuál sería el otro, muchachos? Llorar. Llorar. Pues digamos que, a ver, ¿qué te dijera yo? El llorar ya es como por un sentimiento, porque nos pase algo que nos cause dolor, ¿cierto? Pero digamos que hay otro más importante, más fundamental, y sin eso no podríamos vivir ninguno. ¿Cuál será? cuando respiramos, Exacto, cuando respiramos. ¿Y cuál es el otro? Que va por allá mismo. Que sin eso no podríamos respirar. Profe, el aire. El aire es el que respiramos, pero ¿cuál será ese que nos ayuda y que tiene que ver con el amor? ¿Cuál será? Tiene que ver con el amor. el corazón, Corazón. Los latidos del corazón, muy importantes. Si el corazón a ti no te está haciendo las pulsaciones, ¿cierto? El corazón hace este movimiento, ¿sí? Siempre está, dependiendo del ritmo cardíaco. Si uno está en una actividad física, esto está más rápido y bueno, tiene que tener un ritmo controlado porque si se aumenta la pulsación, entonces nos puede dar un infarto, ¿cierto? Nos da una insuficiencia cardíaca y nos podemos morir, ¿cierto? Pero Profe, hay otro. este impulso es involuntario. Díganme, ¿quién de ustedes puede en este momento decirle, corazón, deténgase? Es imposible, ¿cierto? ¿Quién es capaz de detener el corazón por sí solo? Alguien que lo haya hecho. Es complicado, ¿cierto? No se puede. Además de que el corazón necesita latir para poder que nosotros podamos bombear toda la sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Porque si no bombeamos esa sangre oxigenada, entonces nos morimos, ¿cierto? Es súper vital, súper vital. Entonces miren que de eso se tratan los movimientos involuntarios. Profe, cerrar los ojos cuando estornudamos. Por ejemplo, hay situaciones de nuestro cuerpo que son inevitables y que nosotros no podemos controlar. Ese tipo de situaciones, como le acabo de decir Karen, son movimientos involuntarios. ¿Listo? Bueno, voy a volver acá en la guía para ir terminando porque ya son las 10:40 y ustedes también ahorita siguen con la otra clase, me parece que es con el profe Sergio, ¿cierto? O con la profe Dilian. Bueno, vamos a terminar este pedacito del sistema nervioso. Entonces, aparte de eso que yo les estaba diciendo, de las funciones del sistema nervioso, dentro de la anatomía del sistema nervioso, cuando hablamos de la anatomía, son las partes que componen nuestro sistema nervioso. Entonces tenemos que está compuesto del sistema nervioso central, ¿sí?
el sistema nervioso central, ¿sí? Y ese sistema nervioso central, a su vez, lo constituye lo que es dentro de nuestro cerebro, el encéfalo, la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Entonces, acá tenemos, entonces, toda la parte del encéfalo, ¿sí? Miren. Y este está encerrado y protegido, ¿sí? ¿Por qué? Por un hueso, por el cráneo, ¿listo? Y ese cráneo a su vez, en la parte superior de nuestro cerebro, está recubierto por un líquido, ¿sí? Que se llama el líquido cefalorraquídeo, y ese líquido cefalorraquídeo está conectado por toda la médula espinal, es decir, por toda mi espalda, ya tengo aquí todas las vértebras, y a través de todas las vértebras, por allí, tengo todo ese líquido cefalorraquídeo. Eso sirve, muchachos, a veces para que le hagan a uno pruebas y le extraen a uno el líquido cefalorraquídeo para ciertas pruebas de diagnóstico en algunas enfermedades. Esa función es súper dolorosa, es una agujota, mejor dicho, que da miedo. Bendito Dios, ojalá que nunca nos toque. Bueno. Listo, entonces tenemos la médula espinal que, como les comentaba, pasa a través de todas las, ¿cómo se dice? Se me olvidó, de todas las vértebras. Mira, estaba haciendo sinapsis cerebral, de todas las vértebras, a través de todas las vértebras, entonces nos pasa todo lo que es esa médula espinal, listo. Y esa médula espinal tiene terminaciones nerviosas que son las que nos ayudan a nosotros, por ejemplo, a mover nuestras extremidades. Y eso hace parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Que está constituido por nervios, ¿sí? Gracias al sistema nervioso periférico, yo puedo mover mis manos, mis extremidades superiores y mis extremidades inferiores, ¿sí? Que serían pues como las piernas, ¿sí? Completamente. Bueno, rápidamente para que nos alcance el tiempo, en las 10:43, aquí importante, en la médula espinal, este pedacito, la médula espinal consta de una sustancia blanca y una sustancia gris, ¿sí? Y digamos que la sustancia gris está relacionada con la inteligencia de las personas. La cantidad de sustancia gris, digamos que le indica a la persona, pues para poder medir eso tendrían que hacerle una punción en el cerebro, pues obviamente si usted no está enfermo, usted no le pueden destapar su cráneo, ¿sí? Porque además destaparle el cráneo es súper delicado, que ustedes saben que todo está debidamente recubierto y cada, digamos que intervención quirúrgica dentro de nuestro cuerpo crea una consecuencia secundaria después. Entonces nadie se va a prestar para hacer algo así en caso tal de que lo requiera, porque depende de su vida, ¿cierto? Por ejemplo, si alguna persona X tiene algún tipo ¿cómo se llama eso? Se me olvidó otra vez, me está olvidando todo. Sinapsis, por favor. Un tumor en el cerebro, casi que no me hace sinapsis, un tumor en el cerebro. Entonces, para poder retirar el tumor, entonces hay que destapar el cráneo, se cogen con una sierra eléctrica, ¿sí? Y destapan, chiquitica, es como si fuera un disquito, destapan y empiezan a intervenir donde se tenga que hacer, pero pues eso es súper delicado. Neurocirujanos son los únicos que pueden hacer ese tipo de cosas y es súper riesgoso. Bueno, aparte de eso, el sistema nervioso periférico entonces tiene nervios sensitivos que recogen toda la información que sucede en el cuerpo. Los nervios sensitivos, como les decía ahorita, entonces yo tengo una vela, ¿sí? Y la pongo y me voy acercando, entonces el nervio sensitivo se encarga de decirme, bueno, listo, en esta parte de mi cuerpo me está pasando eso, ¿sí? Hay otro tipo de nervios que son los nervios motores que llevan la respuesta, ¿sí? Esa respuesta hasta el sistema nervioso central, a los órganos que
donde se va a recibir ese estímulo. Y los nervios mixtos que transmiten ambos tipos de información, tanto la información sensitiva como motora. Bueno, tenemos también, ya hablamos del sistema nervioso voluntario, ¿sí? De lo que pasa cuando algo, digamos, lo podemos hacer a voluntad o cuando es, digamos, que de forma involuntaria, ¿sí? Por eso es que cuando no se hace de forma voluntaria se llama conscientemente, y cuando se hace de forma involuntaria se llama inconscientemente, ¿listo? Y para tener en cuenta los nervios craneales, 12 pares de nervios craneales tenemos nosotros, craneales, estamos hablando de nuestra cabeza, ¿sí? Que están en diferentes partes del cerebro y que tienen a su vez nervios sensitivos, motores y mixtos, y en nuestra columna vertebral tenemos en total 31 pares de nervios y que se derivan hacia diferentes partes de la médula espinal, principalmente para poder darle movimiento a los brazos, piernas y tronco, listo. Entonces allí también encontramos nervios que son voluntarios y somáticos, nervios motores y sensitivos. Muchachos, aquí se encuentra el enlace de YouTube, cualquier cosa, digan que le pueden dar clic ahí, si ustedes tienen la guía del celular, si necesitan que les comparta, alguno que necesite que le comparta la guía de ciencias naturales, con mucho gusto, yo se lo puedo compartir a su celular, con mucho gusto. Recuerden el horario de atención de 7 a 1, ¿sí? Ahorita que estamos en horarios de clase, pues tienen que ser un poquito más pacientes, porque pues siento que muchos me han escrito, pero pues ahorita en 5 minutos reviso lo que más pueda, porque no me da el tiempo para revisar celular, dar clases, muy complicado, muchachos, y ustedes también nos deben de entender esa parte, ¿cierto? Esto va a quedar grabado aquí, las grabaciones yo las voy a subir apenas estén disponibles, les voy a subir a YouTube y les voy a compartir el enlace por si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho cariño, en el horario de atención, siempre estoy dispuesto para poderles responder. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? No, profe. Karen, Xiomara. De todas maneras, les agradezco a las niñas también de noveno que todavía siguen conectadas. Nicole, Camila, muchas gracias por conectarse, gracias porque este espacio es de ustedes, para que ustedes puedan entender mejor la guía, para que queden con toda la lección listica, no tengan ningún problema para hacer el desarrollo de la guía. Esta metodología está muy fácil. Yo espero que siempre se me saquen un 5, porque es que de verdad más fácil de esto no pueden tener ustedes. Aprovechen este gangazo que les está dando la vida para sacarse siempre un 5 en estas actividades. Cualquier duda, pregunta, con mucho cariño. Ya entonces le damos finalización a esta actividad. Nos veremos entonces en la siguiente clase. Dios mediante. Listo, muchachas. Dios las bendiga. Muchas gracias. Gracias. Que tenga buen día, profe. Muchas gracias, Nicole. Igualmente, muchas Chao, gracias. profe. Chao, Camila. Dios me la bendiga. Saludes por allá a todos. ¿Listo? Chao, profe, señor, igual. Karen, que vaya muy bien. Karen Silva y Karen Xiomara. Dios las bendiga. ¿Listo?